Ok, ante todo, buenos días. Mi nombre es Camilo León. Lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo, a la gente de Paz y de SQL Saturday Lima para participar en este evento en la Universidad Católica de Trujillo. Parece una gran oportunidad para tocar este tema en el que vamos a entrar en muy pocos momentos, ¿no? Pero antes de entrar en tema, quería leer un poquito de historia sobre quién soy yo ah, y, y mi background. Yo soy actualmente un arquitecto de soluciones principal en AWS. Estoy enfocado en RS SQL Server. De hecho, también soy el líder de la comunidad técnica de SQL Server para todas las Américas y global también. Y bueno, pero tengo ya casi 5 años en AWS, pero antes de AWS yo trabajé muchos años en Microsoft. Entonces de hecho conozco muy bien la plataforma. De hecho, ahí como dice en Venezuela se me cae la cédula, pero la primera instalación de SQL Server que yo hice fue con SQL Server 4.2 corriendo en Windows NT, hace algún tiempo ya. Y bueno, tengo todas las certificaciones de SQL que había en la época, creo que eran como 11. Ahora colecciono las certificaciones de AWS, que tengo 4 hasta el momento. Y bueno, eso es lo que he estado, tengo muchos años trabajando en consultoría y con SQL Server, y con clientes muy grandes en todas las Américas. Um, y bueno, hoy les quiero hablar de un caso de uso de inteligencia artificial generativa utilizando RS SQL Server como una base de datos de vectores, ¿no? ¿Y por qué esto? Yo siento que lo que ha pasado es que esto ha tomado como por asalto la atención de todas las reuniones de TI que tengo. Siempre es un tema como obligado. Y yo siento que lo que ha pasado es que ahora cuando apareció ChatGPT y después hace poco Amazon Q y hay otros ejemplos, el hecho de que pareciera que es que la computadora aprendió a hablar inglés, que me recuerda como aquel impacto que me hizo en la película El planeta de los simios, cuando de pronto uno de ese película empiezan los simios a hablarle en inglés al tipo. Yo creo que es eso lo que realmente tiene cautivado a la gente, ¿no? Que se siente que es una conversación natural, como si fuera con una persona. Y ha puesto como en el tapete el tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver cómo eso es posible y cómo RDS SQL Server puede ser parte de esa historia, ¿no? Entonces, yendo a la agenda, vamos a primero hablar un poquito en general de cuáles son los casos de uso que hemos visto aquí en AWS, son más comunes en las empresas en general y en cuál nos vamos a enfocar. Luego vamos a hablar un poquito de Retrieval Augmented Generation o RAG. Por cierto que aquí te pido disculpas de antemano por un poquito del Spanglish. Tengo ya casi 25 años viviendo y trabajando en Estados Unidos en inglés, entonces a veces me cuesta conseguir los términos que son en español. Por favor, si ustedes ven que digo un disparate ahí en Spanglish y tienen el término adecuado en español, me encantaría saberlo para continuar mejorando en ese sentido. Entonces, bueno, me disculpan una vez más el Spanglish, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de por qué yo pienso que RSQL Server es puede ser una opción como una base de datos de vectores. Después, diciendo que lo más importante, lo más interesante de esta sesión es el demo en vivo en el cual vamos a ver un caso de RAG en acción. A mí siempre me gusta dejar unos últimos 10 minutos para Q&A, pero yo me enteré un poco tarde, pero yo pensé que esta sesión virtual iba a ser en vivo, pero resulta que es pregrabada, entonces no va a haber Q&A. Entonces, en cuanto a, ya yo siento que aquí el tema de inteligencia artificial generativa ha saltado de pasar a ser um, un buzz o algo que se habla en los pasillos o de que se habla mucho en general a un tema en el cual pues ya se están empezando a hacer implementaciones. Entonces, de hecho, ahí lo que hemos visto es que ya tenemos equipos en todas las empresas, gente que tiene una estrategia para lo que es inteligencia artificial generativa, cómo se puede utilizar esto, cómo se puede monetizar, etcétera, ¿no? Y hay muchos grupos de trabajo en eso y hay muchísimos casos de uso, ¿no? Que es un poco, entonces, el primero, el más común, es el de Q&A, que la implementación que más vemos por ahí es un chatbot, que de hecho yo siento que casi que en mm, cualquier sitio web o app móvil de esos de los teléfonos Android o en iPhone, dicen que es como casi que es impelable un chatbot, un asistente ahí virtual que
que conversa con uno, ¿no? Porque realmente todos tenemos preguntas, ¿no? Y todos queremos respuestas, pero queremos respuestas concretas y válidas, ¿no? Y que suene como que uno estuviera hablando como con una persona, porque de alguna manera eso es como más satisfactorio, ¿no? El segundo caso es la sumarización de documentos. Yo siento que es muy relevante, por ejemplo, cuando estamos hablando por ejemplo, la gente en estas empresas que trabajan con acciones en casas de bolsa, que tienen que analizar prospectos de montones de empresas y ver cosas y ver información financiera. Eso yo mucho con los abogados, particularmente en los Estados Unidos, que el derecho es consuetudinario, no es como el derecho romano, sino que todo es basado como en casos anteriores, en referencias, ¿no? Entonces, es una cantidad abrumadora de información, entonces realmente es muy útil. O de hecho, hace poco mi ahijada me, me dijo que se graduó de UC Davis aquí en pre-med, en su bachelor's. Me dice que ella usa mucho, estaba estudiando y no quería comprar mucho tiempo y a veces se le olvidaba algo. Le preguntaba a ChatGPT ahí un momentico, mira, ¿qué es lo que es esto? No sé qué, papá, y le da rápidamente una definición con referencias, links, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy útil. Y el tercero que vemos también es el de extracción de entidades. En ese sentido, por ejemplo, para apoyar a la gente de soporte al cliente, ¿no? Entonces, el cliente manda una queja o tiene un reclamo o algo, una consulta, y que estas soluciones puedan encargarse de extraer el nombre, el apellido del cliente, no equivocarse con eso, el número de cuenta, etcétera, su identificación de contacto, e inclusive a veces de pronto generar un posible borrador de lo que es la respuesta o enviarla completa, ¿no? Pues eso hay que ensayarlo bien y asegurarse de que las respuestas son lo que queremos, ¿no? Antes de seguir adelante, pero ese es el tercer caso. En esta sesión nosotros vamos a enfocar en un caso de uso. El ejemplo que vamos a usar de referencia es un caso de Q&A, el típico caso de un chatbot. En particular, la idea es que lo que sucede mucho, que tú estás en un sitio web o estás en una aplicación móvil y de pronto tienes un pequeño chat ahí, la gente tú haces preguntas y te da respuestas, ¿no? Entonces, y esas preguntas pudieran tener que ver con tu catálogo de productos, con las ofertas de trabajo que tienes ahorita en tu empresa, o con registros médicos, por ejemplo, o artículos de periódico, puede ser en muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que está detrás de todos estos modelos de inteligencia artificial generativa, y lo que lo hacen tan poderoso, y lo que les comentaba antes de que pareciera que es como que hablan inglés. Ah, y eso lo que viene es que simplemente es una evolución, porque pareciera como que salió de la nada esto y de pronto se puso sobre la mesa esto, está en todas partes, pero en realidad ha sido una evolución de hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo, o sea, porque en realidad la primera generación fueron los modelos de Machine Learning, bueno, que todavía existen, ¿no? Que en realidad siempre son este, entradas o inputs sencillos como números, parámetros, no tantos en las docenas o 100 o menos parámetros, y las salidas son proyecciones o otras cosas, nuevamente salidas o outputs que son también sencillos, ¿no? Una gráfica con unos posibles escenarios de predicción. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me gradué en la Metropolitana en Venezuela, yo hice un modelo de simulación que simulaba una flota de tanqueros en Corpoven y trataba de de predecir las rutas de esos tanqueros basados en datos históricos, ¿no? O había un modelo de atracción a estaciones de gasolina basado en muchas variables que eran bien interesantes. Pero entonces, pues nuevamente era simplemente, habían unos numeritos, unos inputs simples o sencillos, numéricos o pequeños strings, y había una salida sencilla, que básicamente era una predicción, sí o no, algo de ese por el estilo, ¿no? Después, el siguiente paso es que estos modelos de deep learning, en el que tú recibes este modelo, quizás un input complejo, como por ejemplo imágenes o videos. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, estas cámaras que tienen en las calles aquí en Estados Unidos, bueno, que me tuvieron loco por muchos años. Por ejemplo, que capturan la placa, si no te paras un stop y te manda después por correo el ticket, ¿no? Si te comiste la luz o algo de eso. Entonces el modelo se encarga de reconocer el número de placas, buscan tus datos y te mandan el, el ticket de lo más conveniente. Es un modelo que una manera de dinero increíble para la ciudad. Pero en fin, ese es el otro segundo, ¿no? Que venimos de Machine Learning a Deep Learning, que es entradas complejas y salidas más sencillas. Y después está esta nueva generación de generativa, en que, bueno, que tú tienes entradas complejas, tienes millones de parámetros
que pueden ser muchas cosas, que pueden ser texto, documentos enteros, etcétera, videos, fotos, cosas, y te puede generar cosas muy complejas. Tú le puedes decir, mira, escríbeme un programita en Python que haga esto, esto y esto, o escríbeme un poema, o dibújame un gato, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la evolución. Que hemos visto, ¿no? Que no es que de pronto apareció de la nada, sino que este es el nuevo que ha tenido mucho más impacto, porque una vez más, lo que yo dije, como yo siento que ahora sí pasa el test de Turing y llamó la atención de todo el mundo. En AWS, nuestra oferta de servicio es un servicio administrado que se llama Amazon Bedrock. Que ofrece muchas ventajas y que ayuda a facilitar el desarrollo de aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial generativa. Una de las ventajas que tiene es que es serverless, no tienes que preocuparte por infraestructura en lo absoluto, simplemente pagas por los consumes, hay unos cálculos ahí dependiendo de cuántas consultas sometes, hay una facturación. Y lo otro que es interesante es que tú puedes elegir de una gran variedad de modelos. Hay varios modelos de Amazon, que es el que vamos a hecho usar en el demo. Hay un modelo de Amazon Titan para vectorizar y hay un modelo de Amazon Titan también, un modelo LLM, que son por sus siglas en inglés, Large Language Model, que es el que te articula la respuesta, ¿no? Que eso lo vamos a ver en acción en el demo. Pero también soportamos A1, AI21, Anthropic, Cohere, Meta y todos los modelos que están con estas empresas. De hecho, tenemos una colaboración muy cercana con Cohere y están saliendo cosas bien interesantes ahí. Um, entonces, todo eso está muy bien, pero el problema es que los modelos fundacionales no son suficientes por sí mismos. Am, y quizás la mejor, perdón ahí que se me fue un clic. Opa, esto no me quiere hacer caso hoy. Ahí está. Entonces, que no son, ¿por qué no son suficientes? Porque, bueno, aquí tenemos un ejemplo, que es que si tú tienes, por ejemplo, digamos que un catálogo de productos, ¿no? Y que tiene una descripción de texto libre, que tiene, por ejemplo, aquí vemos un Blue Elephant Base, que puede tener hasta 3 plantas, etcétera. Tienes un figure stand con una guacamaya, pero tú tienes toda una descripción allí en la que tú quieres de pronto en un chatbot o estás o en tu aplicación de la tienda, tú quieres preguntarle por algo, por ejemplo, precios, ¿no? Entonces, eh, tú le puedes preguntarle, bueno, ¿cuánto cuesta ese a Blue Elephant Base? ¿Cuánto cuesta, no? Entonces, bueno, el modelo fundacional simplemente dice, no lo sé, porque resulta que este modelo fundacional ha sido entrenado con data de dominio público, que está todo el tiempo entrenando y mejorando el modelo. Somos realmente impresionantes, pero eso es data de dominio público. Entonces, ahí el problema es que si ellos no tienen tu lista de precios, etcétera, y a qué producto se refiere, él no tiene manera de darte una respuesta concreta. O puede pasar algo peor, que es que en vez de decirte que no lo sabe, puede ser lo que se llama una alucinación. Por ejemplo, en este caso decidió decirte, bueno, date una cotización de cuánto cuesta un elefante. Entonces, pintura azul y la facilidad para guardar el elefante y todo lo que tienes que pagar, etcétera. Entonces, esto está hecho aquí a propósito por el efecto, para llamar la atención de ustedes que por el problema de las alucinaciones, pero el problema de las alucinaciones es real. Quizás no pasa esto que te han cotizado un elefante azul, pero sí pasa mucho de que, porque el modelo de manera asertiva da una respuesta que no es correcta, porque por ejemplo, hemos visto con varios clientes que ha pasado que implementan chatbots así y de pronto empiezan los chatbots a dar unos descuentos que no les contaba, a regalar unos tickets, pasó una agencia de viaje y tuvieron que bajar esas aplicaciones y sacarlas fuera de línea. Entonces, el problema del accuracy, de la precisión, es muy importante. Entonces, hay dos maneras de resolver el problema. Una es que tú puedes customizar o personalizar tu modelo fundacional, pero esa es la vía ideal, pero la más costosa, porque necesitas tener gente especialista en inteligencia artificial, todo un equipo detrás de eso y más mantenerlo, etcétera. O sea, realmente está como fuera de alcance para la gran mayoría, pero hay una alternativa más interesante, que es mucho más sencilla, que se llama RAG, justamente, que es que tú agarras y a la pregunta que tú le estás haciendo al modelo le añades un poco de contexto.
Entonces tú buscas la información relevante y la juntas con la pregunta y le mandas todo ese paquete al modelo fundacional y entonces él con eso puede elaborar la respuesta. Entonces en este caso es una respuesta correcta de que un a Blue Elephant Base cuesta alrededor de 19.99, que es lo que tú querías, ¿no? Entonces, y justamente esto es lo que queremos ilustrar en este caso de uso ah, con RDS SQL Server, que vamos a ver ahorita, como base de datos de vectores. Entonces aquí yo quería era como puntualizar que hay tres elementos claves, ¿no? Que el primer elemento es el de retrieval, que este es como el foco de esta sesión y del demo, pues, en el sentido de que es esa búsqueda semántica, porque es más allá de hacer una búsqueda con un predicado where, usando like o ese tipo de cosas, o operadores de full text search con diferentes inflexiones del mismo verbo, ese tipo de cosas, no, sino que es una búsqueda semántica, y eso lo vamos a ver por el tipo de pregunta que vamos a hacer en el demo, se dan cuenta que no es posible, por ejemplo, lo vamos a ver en vivo, que cuáles son los guerreros más icónicos de la historia. Entonces eso incluye un juicio de valor ahí que el modelo tiene que entender. Tiene que de manera semántica entender qué es lo que significa eso para poder contestar de manera adecuada, ¿no? Entonces, en esa parte del retrieval es la parte donde está la base de datos de vectores, que va a ser el foco de hoy. Después viene the augmentation, que es donde tú expandes el prompt o la pregunta o digamos el comando sería más adecuado en el caso de inteligencia artificial generativa. Entonces allí tú incluyes la pregunta con el contexto, que digamos que es la data relevante. Entonces después, y la generación, que es básicamente la respuesta que construye ese modelo LLM con la información que le diste, ¿no? Entonces, para hacer esto que hablamos de estas búsquedas semánticas, ahí es donde entran los vectores. Entonces, ¿qué es lo que son vectores y qué son vector embeddings? Que es que básicamente ahí lo que tú haces es una transformación, es una representación numérica de un texto libre. Entonces, es convertir un párrafo, un documento, a una matriz con unos valores numéricos que le dan cierto significado. Entonces, en este caso, la idea es que el modelo que estamos usando fundacional se encarga de picar en pedazos ese texto, primero en chunks, después en tokens, y después cada esos tokens usualmente puede ser para simplificar un poco una palabra. Esas palabras se pueden adquirir sentido. Por ejemplo, turtle es un animal, entonces entra en esa categoría, en esa dimensión. Cerámica es el material, a lo mejor el color, etcétera. Entonces terminas con una matriz con muchas dimensiones. De hecho, en el modelo que vamos a usar, que es el Amazon Titan G1 Text Embedding Model, tienes 1536 dimensiones. Entonces, una línea de texto o un párrafo de texto se convierte en 1536, en una matriz de 1536 dimensiones. Entonces terminas con algo parecido a esto, ¿no? Entonces tienes una matriz de muchas dimensiones, en la cual cada dimensión es como un cierto aspecto para darle como sentido o significado a, a ese texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, al tener entonces en el tema furniture o muebles, de tener silla y mesa, entonces, ¿qué tan parecido uno al otro? Se reduce a un problema de calcular la distancia entre ellos y comparar distancias. Y eso entonces le ayuda a los modelos a determinar, bueno, qué es lo que va a decir o qué tan parecido es algo. Entonces ahí es donde empieza la búsqueda semántica, ¿no? Porque se transforma la búsqueda de texto en un cálculo numérico. En este caso, lo que vamos a ver en el demo es la distancia euclidiana, que se llama cosine distance, que se usa entre estos dos. Entre dos valores en una matriz de este tipo, que de hecho eso el rango va entre -1 y +1. De hecho, si está en -1 está muy lejos de los dos puntos uno del otro, y si es uno están prácticamente que uno arriba del otro. Mientras más cerca de uno, más cerca están. Y entonces aquí es interesante porque estas operaciones de vectores, estos no son nuevos, esto apareció en los 70 y de hecho ahí estaban estas supercomputadoras de vectores de Texas Instruments, la CDC Star 100 y habían otros computadores, pero lo interesante es que ahí empezó
un framework de procesamiento en paralelo que se llama SIMD, SIMD, Single Instruction Multiple Data, que empezó a darle la posibilidad a todos a los proveedores, a los manufacturadores de procesadores, de implementar lógica de procesamiento en paralelo. Entonces, claro, haciendo fast forward unos 30 años para acá, Intel ha seguido invirtiendo en eso y de hecho hay una extensión, por ejemplo, se llama AVX 512, que viene por defecto en los procesadores nuevos de Intel, que permite, se llama justamente Advanced Vector Extension AVX 512, porque ese es el tamaño de la palabra, que es de 512 bits, y te permite en, en un ciclo del CPU hacer 32 o 64 operaciones al mismo tiempo, dependiendo de cuánto el tamaño de tu floating point. Entonces, esa es la idea, que cada vez transformas una búsqueda en texto, de full text, ese tipo de cosas, a una búsqueda semántica, porque ahora con esta transformación numérica le diste sentido a todo ese texto. El computador de pronto entiende lo que se dice allí. Entonces, en cuanto al modelo, el flujo de trabajo de RAG, hay como dos flujos de trabajo. Está el primero, que es el de la ingesta de datos, en el cual tú tienes que agarrar tu fuente de datos, tu base de datos operacional, digamos, la que donde tienes tu sitio, donde está la base de datos de e-commerce, en este caso, que tiene tu catálogo de productos, entonces el maestro catálogo de productos, tú tienes que agarrarlo registro por registro, pasárselo al modelo, el modelo lo pica en chunks, de chunks en tokens, y después genera una matriz. En este caso, la matriz en SQL Server se convierte simplemente en una tabla muy delgada, que tiene simplemente el índice de la matriz y el valor, y digamos que un valor adicional que agrupa el ítem. Y entonces sobre esa tabla le creas un column store index y al hacer eso ya tienes entonces la ventaja de operar de manera paralela y de tomar ventaja de todas esas características que tiene el procesador para eso. Entonces hay un flujo de trabajo que primero de ingesta de esos datos, que tú tienes que generar el vector, tu vector store. Entonces tú agarras tu fuente de datos, hay un loop ahí que es una suerte de ETL en que vas procesando esos pedazos de texto hasta que tienes tus vectores y los tienes en tu vector store, que sería una tabla en SQL Server, ¿no? Entonces, del Operation Data Store a ese un Vector Store. Y la segunda parte de ese modelo, que es básicamente, que es lo que vamos a ver en vivo en el demo, en el que si cuando ya tú tienes tu Vector Store, tienes ya vectorizado un catálogo, por ejemplo, en el caso nuestro va a ser un grupo de artículos de Wikipedia. Entonces ya tú puedes hacerle preguntas. Entonces tú le haces una pregunta en el chat, esa pregunta se transforma en un vector con ese mismo modelo de embedding que usaste antes. Entonces después con eso haces una consulta y después tú devuelves eso con la pregunta para darle contexto y entonces el modelo te da una respuesta, ¿no? Entonces básicamente este flujo de trabajo arriba es el que vamos a usar para, eh, para nuestro demo. Entonces, justo antes de empezar el demo, lo que yo quiero terminar aquí es como, porque yo pienso que SQL pues, para ciertos casos puede ser una opción viable como base de datos de vectores por muchas razones. La primera es que es una plataforma de datos que está muy bien establecida, que tiene más de 30 años en el mercado, está muy conocida, hay mucha gente que sabe desarrollar, administrar y operar base de datos de SQL Server. Es muy fácil de administrar y operar, es muy rica, tiene muchísimas opciones. De hecho, vamos a ver cómo se implementa esa distancia pronto en el demo, que van a ver que es un User-Defined Function. Entonces, también lo otro es que ha sido probado en el tiempo, ¿no? Porque es una base de datos que es en donde corren, bueno, los datos de emisión crítica de empresas muy grandes, multinacionales, de cosas del tamaño de Nasdaq, Starbucks, que yo estuve personalmente involucrado en el gobierno americano, etcétera. Entonces, realmente hay muchísimas referencias. Sabemos que es una base de datos que es rápida, que escala y que funciona bien. Entonces, en el punto mío es que si tú tienes tu Operational Data Store ahí en RDS SQL Server, lo más lógico y lo más sensato es que si tú quieres crear un vector, lo pongas ahí mismo en esa misma instancia. Entonces no tienes que tener ETL y nada, sino que si tienes colocado el ODS y tu base de datos de vectores. En el caso de RDS puedes escalar muchísimo porque tenemos máquinas ahorita que llegan hasta la nueva máquina que tenemos, la X2 IEDN 32X Large, que son 128
CPUs virtuales y 4 terabytes de memoria, ¿no? Y tú le puedes asociar un almacenamiento ahorita de hasta 64 terabytes y con 256,000 IOPS. O sea que son unas máquinas sustanciales, ¿no? Y ese conocería continúa mejorando, está cada vez mejor, y con esto de Intelligent Performance, las nuevas características, o sea, cada vez es como una mejor selección para, como base de datos, ¿no? Para vectores. Lo otro es que no requiere extensiones, ¿no? Porque hay una extensión que está muy de moda ahora, que es la pgvector, que es una extensión para Postgres, que nosotros la patrocinamos mucho aquí en AWS, porque de hecho fue desarrollada aquí por un grupo en AWS, creo. Entonces la tenemos en RS Postgres, la tenemos en Aurora, pero la ventaja aquí en RS SQL Server es que si la data está en SQL Server, no tienes por qué irte a Postgres, te puedes quedar aquí y colocar tus vectores, ¿no? Lo otro es, como ya hemos hablado, que ya hay estructuras de datos optimizadas para operaciones de vectores, que básicamente cuando tú le creas un column store index a tu tabla, la conviertes como optimizada para manejar vectores, porque entonces ya allí SQL Server sabe usar las optimizaciones que hay en el procesador para hacer todas esas operaciones en paralelo, ¿no? Usando lo que hablamos antes como SIMD y ABX 512, ¿no? Y lo otro que hay muchas opciones para implementar el cálculo de la distancia. Vamos a ver que en este caso mi elección fue crear un User Defined Function que retorna una tabla. Y lo vamos a ver ahora pronto, en vivo. Y quien te entra al demo, se ve que esto ahorita, el demo fue un esfuerzo mancomunado, que yo estaba con un grupo de mis colegas y gente del equipo de servicio de RDS SQL Server. Y hay un blog, que por eso este es el link allí, que donde pueden ver en detalle el demo. Y de hecho, ahí hay dos artefactos. Uno que es una base de datos que tiene como el ODS y el Vector Store juntas, en un respaldo de SQL Server. Y hay una plantilla de Juniper Lab que tiene el código Python que se usa en el demo. Entonces, como dicen aquí los gringos, without further ado, o sea, sin más introducción, vamos a movernos ahora a el demo. Entonces, lo que yo sí quiero hacer ahorita es que déjame ah, compartir la pantalla entera para... Ok, entonces aquí vamos a buscar... Entonces, primero, antes de ir a la parte de Python, quería enseñarles mi base de datos de vectores, ¿no? Que es esta, se llama VectorDB Wiki. Entonces, como les dije antes, la fuente de datos son unos artículos de Wikipedia. O sea, que aquí en este caso, para este ejemplo, son unos 25,000 artículos de Wikipedia, de todo un poco. Entonces, hay artículos sobre películas, sobre personajes históricos, etcétera, antropología, muchos temas, ¿no? Teología, como se ve aquí. Y bueno, y hay todo un poco. Entonces tiene básicamente un ID, un URL y un texto que describe básicamente de qué se trata el artículo, ¿no? Que es como un abstract, un resumen del artículo. Y eso es precisamente lo que se va a vectorizar se va a convertir en un vector. Entonces, la siguiente tabla, que es Wikipedia Articles Content Vector, es una tabla también um, que es la representación numérica de eso. Entonces, viendo que estos 25,000 registros se convierten en 38 millones, porque cada registro de Wikipedia se convierte en 1,536 registros en este vector. Pero el vector quiero enseñarles aquí rápidamente. Un vector es muy pequeño, que tiene un article ID, el índice de la matriz y el valor de la matriz. Y entonces en el índice tenemos un column store index. Entonces con eso ya estás como habilitando las capacidades de procesamiento paralelo de SQL Server y hace muchísimo más rápido todas esas operaciones, ¿no? Entonces aquí vemos, si vamos a ver por ejemplo una selección de esos registros, son simplemente, o sea, números, ¿no? Aquí son estos valores aquí que para uno no tienen ningún sentido, pero para esos modelos y para el computador tienen muchísimo sentido, ¿no? Entonces, en cuanto a el cálculo de distancia, eh, es aquí, a ver, perdón, aquí vamos a la funcionalidad, aquí en funciones, Table Value Function, aquí está, lo que voy a hacer es a pedir un script de esto, a ponerlo en otra ventana. Um, entonces, básicamente, esto es lo que hace que tú le pasas el vector, que es el prompt, pero ya vectorizado, y él te devuelve una tabla con los
50 objetos más similares, los 50 hits más similares a lo que tú le pasaste, ¿no? Y de hecho, este cálculo que está aquí es básicamente el cálculo que se lo pueden buscar en internet, que es el cosine distance, lo que está calculando allí. Entonces le está calculando la distancia de ese vector contra todos los vectores de esa tabla, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo en vivo. Entonces, aquí yendo a ya la solución, tenemos esta plantilla aquí esto es Amazon SageMaker, yo tengo un notebook que simplemente es como una instancia de Linux. Entonces yo aquí tengo en esta plantilla, yo puedo correr un código Python en estas células. Son como bloques de código. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar unas librerías que son importantes, ¿no? Porque voy a manejar, porque los objetos, estos vectores, van a manejar como objetos JSON, entonces es importante el JSON, por supuesto, OSS, muy importante es PyODBC, porque ese es el driver de BC de Python, y Bedrock, que es básicamente la librería para tú poder interactuar con Amazon Bedrock, que fue el servicio administrador que hablamos es- eh, para modelos fundacionales. Entonces ya aquí corrí las librerías. El siguiente paso es que ahora voy aquí a instanciar un objeto Bedrock, um, y va a tener un endpoint. Y entonces ese es el endpoint que yo voy a usar para hacer mis llamadas a las API cuando haga falta. Es cierto que en la región que elegí US 2, este rol es un rol que tiene los permisos requeridos para hacer esas llamadas a Bedrock. Entonces cuando hago esto, cierto que aquí me crea mi nuevo endpoint, que está aquí creado satisfactoriamente, ¿no? Entonces aquí um, viene interesante que viene como la raíz del asunto, ¿no? Entonces, ante el modelo, tienes que decir qué modelo vas a usar, que es el Titan V1 en formato JSON, etcétera. Y la pregunta es, básicamente, cuáles son los guerreros más icónicos de la historia, ¿no? Entonces vamos a mandarle eso para que y convierta eso en un vector. Entonces, vamos a ver, entonces lo que hacemos es vamos a llamar esto y vamos a convertir entonces ese texto en un vector que ya lo hizo muy rápido, porque está todo en memoria, pero de hecho para enseñarle, le voy a enseñar en qué se convierte. Entonces, fíjense que vamos a ver ese query string, en qué se convierte. Entonces, ese what are the most iconic words in history se convierte en esto que ustedes ven aquí, ¿no? Um, entonces ahora que yo tengo vectorizado mi prompt y tengo mi base de datos de vectores que está con todos esos vectores para todos los artículos de Wikipedia, ahora sí puedo comparar. Ahora esto se reduce a calcular distancia. Entonces primero lo que voy a hacer es conectarme a la base de datos usando ODBC para Python, a la base de datos que estábamos viendo ahorita y a la base de datos de VectorDB Wiki. Me disculpan los password ahí, pero es que era para simplificar un poco la cosa y mantener el foco sobre lo que queremos aquí, que es GenAI. Entonces vamos a conectarnos. Y después aquí lo siguiente, que es el paso clave, es que, bueno, ahorita voy a hacer el cálculo de la distancia, que es que voy a hacer un select from esa función. Esa función en la que yo les enseñé, y él va a devolver entonces los 50 más relevantes. Entonces vamos a hacer eso y vamos a contar. Entonces, uno, dos, ahí está. Estará un par de segundos. Entonces, fíjense que entonces aquí ya me da una lista um, de cuáles fueron los más icónicos. Entonces, es interesante ver que aparece, por ejemplo, Leonidas primero, que es el famoso de Esparta. Y no sé, yo soy un gran fanático de las películas, entonces la película 300, por ejemplo, ese We Are Sparta, es ese, que es icónico, ¿no? También está San Fei, que es de la cultura china, parece la dinastía Han, que fue un guerrero también legendario. Y luego está, por ejemplo, Sitting Bull, que fue este indio Sioux, que le dio una gran batalla a los conquistadores aquí americanos, pues, y a los que estaban tratando de conquistar el oeste de los Estados Unidos, y fue una cosa, pero que duró muchísimo tiempo. Spartacus, ese famoso esclavo romano que lideró un levantamiento contra el Imperio Romano, claro que no pudo, claro, pero que fue una cosa famosa. Entonces, piensa que es interesante porque no hay manera de que tú hagas una consulta con full text search y que hagas los trucos que hagas y puedas tener una consulta semántica con unas respuestas como esta. Entonces yo quiero llegar a un momento que yo hice una trampita aquí de que, no trampa, sino que para enseñarles algo, yo
guardé ese vector de la pregunta, lo tengo aquí, de manera que yo puedo entonces hacer esta llamada directamente aquí en Management Studio. Lo que yo quiero aquí hacer es incluir el plan de ejecución para que veamos un poco qué es lo que está pasando ahí detrás de cámaras, ¿no? Entonces, mira, un, dos, ok, ahí está. Entonces, fíjate que hizo todos esos cálculos, esos 38 millones de registros en un par de segundos. De hecho, este, eso fue lo que tomó. Y aquí lo que quiero enseñarles es todo el paralelismo que se está usando allí, que básicamente que es lo que, con nuestro índice, que es lo que permite que eso sea tan rápido, ¿no? Entonces ahora ya tengo el set, tengo el contexto, tengo la pregunta y tengo el contexto. Entonces, ¿qué es lo que falta en RAG? Ya hicimos el retrieval. Entonces vamos a hacer el augmentation. Primero quiero enseñarle qué pasaría si yo al modelo este de lenguaje le hago la pregunta pero sin datos, que es como este caso. Tú eres un asistente confiable, así que si no estás seguro, di que no estás seguro. Entonces básicamente eso es lo que estoy diciendo allí, ¿no? Y le hago la misma pregunta, ¿cuáles son los guerreros más icónicos de la historia? Ah, y este modelo que estoy usando es el TG1 Large, que es un modelo de Titan, de la familia Titan también de Amazon. Entonces vamos a darle play a este. I'm unsure, no estoy seguro. Ahora le hago la misma pregunta, pero esta vez creo el contexto, que es que eliminé todas las referencias a películas y todos los que son conceptos genéricos, me quedé nada más con los nombres propios y aquí tengo los 10 topes, los puse como contexto. Leonidas 1, Odiseus, que lo saqué de mi result set, ¿no? Y le vuelvo a hacer la pregunta, pero esta vez le digo, por favor, usa la información que te estoy proveyendo. Entonces vamos a a ver qué dice ahora. Entonces, si yo le digo, hago la llamada ahora, pero usando controlar aquí. Ajá. Entonces, si le doy ahora play, los guerreros más icónicos de la historia son Leonidas primero, Odiseo, Sanfei. O sea, aquí está interesante porque entonces este contexto ha podido ser una lista de productos, una lista de pacientes que tienen ciertas características, muchas otras cosas. Pero entonces la cosa es que tú, con un modelo fundacional genérico, le diste tu introducción de contexto de tu propia organización sin compartir nada en el modelo y ahora pudiste entonces en tu chatbot tener una respuesta apropiada. Y bueno, eso es todo. Entonces aquí hubiéramos abierto para preguntas y respuestas, pero entonces aquí me queda más nada que cerrar por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto haya sido de su interés y estamos a la orden. Ahí está mi correo y mi teléfono si queremos hablar más de esto, más detalles, si hay alguna prototipo o algo que se quiera iniciar con algún cliente, pues estamos a la orden. Entonces, bueno, muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Entonces voy a parar la grabación ahora.